Historia de la pedagogía, sección 38, segunda parte, del triunfo del cristianismo a la crisis de la segunda escolástica. 7. El tomismo. 34. Las pruebas de la existencia de Dios en Santo Tomás. 35. La antropología tomista. 36. Las anotaciones pedagógicas en Santo Tomás. 37. La polémica en torno al tomismo. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Visalbergi. 34. Las pruebas de la existencia de Dios en Santo Tomás. Santo Tomás hace suya la distinción aristotélica entre lo que es primo por sí mismo o por naturaleza y lo que es primo para nosotros. Dios es primo en el orden del ser, pero no en el de los conocimientos humanos, que parten de los sentidos. Por tanto, es necesario una demostración de la existencia de Dios, que partiendo de lo que es primo para nosotros, las cosas sensibles, las considere como efectos y se remonte hasta su causa. Esta es la demostración quia a posteriori, una demostración a priori o propter quid, que parta de la causa, Dios, para llegar a los efectos. Es imposible porque no conocemos la causa, sino a través de los efectos. Por eso Santo Tomás rechaza la prueba ontológica de San Anselmo, pues incluso si se considera a Dios como aquello de que no se puede pensar nada mayor, no se sigue de ahí que Dios existe en realidad, y no solo en el intelecto. Santo Tomás enumera 5 vías para llegar a la existencia de Dios partiendo de los efectos sensibles. La primera vía es la prueba cosmológica, basada en Aristóteles. Parte del principio de que todo lo que se mueve es movido por algo. Ahora bien, si la causa motriz a su vez se mueve, es necesario que sea movida por otra, y esta a su vez por otra, y así sucesivamente. Pero no es posible continuar al infinito, porque de lo contrario no existiría un primer motor ni los demás se moverían. Como por ejemplo, el bastón no se mueve si no lo mueve la mano. Por tanto, es necesario llegar a un primer motor que no sea movido por nada, Dios. La segunda vía es la prueba causal, también esta derivada de Aristóteles. En el orden de las causas eficientes no es posible ascender al infinito, porque de ser así, no habría una primera causa y por lo mismo una última causa o causas intermedias. Por consiguiente, tiene que haber una prima causa eficiente, Dios. La tercera vía se deduce de la relación entre lo posible y lo necesario, y está tomada de Avicena. Las cosas posibles existen solo en virtud de las necesarias, pero éstas tienen la causa de su necesidad en sí o en otra cosa. Las que tienen su causa en otra cosa remiten a esta, mas como no es posible continuar al infinito, hay que llegar a algo que sea necesario por sí mismo y sea causa de la necesidad de lo que es necesario para otra cosa, Dios. La cuarta vía es la de los grados y es de origen aristotélico. En las cosas se encuentra lo más y lo menos bueno, lo más y lo menos verdadero, y así sucesivamente para todas las perfecciones. Por consiguiente, debe existir un grado máximo de todas las perfecciones que será la causa de todos los grados menores, así como el fuego, que es lo más caliente que existe, es la causa de todas las cosas calientes. Este grado máximo es Dios. La quinta vía es la que se deduce del gobierno del mundo. Las cosas naturales, con estar privadas de inteligencia, aparecen sin embargo como dirigidas hacia un fin, lo cual no podría ser si no estuviesen gobernadas por un ser dotado de inteligencia. Así como la flecha no puede volar hacia el blanco si no está dirigida por un arquero. Existe pues un ser inteligente que ordena las cosas naturales con vistas a un fin, Dios. En virtud de estas pruebas, la existencia de Dios es una verdad de razón y constituye el fundamento de los preámbula fidei. Por el contrario, todo lo que concierne a la esencia de Dios es un puro objeto de fe, porque tiene su base no en la razón, sino en la revelación. Por lo tanto,
La esencia de Dios no se puede demostrar, sino solo aclarar, recurriendo a analogías o imágenes tomadas del mundo natural. Por consiguiente, son objeto de fe los dogmas fundamentales del cristianismo: la Trinidad, la Encarnación y la creación. Cuanto al dogma de la Trinidad, lo difícil es entender en qué modo se concilia la unidad de la sustancia divina con la Trinidad de las personas. Santo Tomás se vale del concepto de relación. Por una parte, la relación constituye las personas divinas en su diversidad. Por la otra, se identifica con la sustancia divina única. En efecto, las personas divinas son constituidas por sus relaciones recíprocas. El Padre por la paternidad, es decir, por la relación con el Hijo. El Hijo por la filiación, es decir, la generación por el Padre. El Espíritu Santo por el amor, es decir, la relación recíproca entre Padre e Hijo. Estas relaciones en Dios no son accidentales, porque nada hay en Dios que sea accidental, sino reales, y por tanto subsisten realmente en la sustancia divina. Por consiguiente, la sustancia divina, en su unidad, implica las relaciones y éstas implican la diversidad de las personas. Por cuanto a la encarnación, la dificultad reside en entender la presencia de dos naturalezas, la divina y la humana, en la persona de Cristo. Aquí Santo Tomás echa mano de la distinción real entre la esencia y la existencia en las criaturas y su unidad en Dios. La esencia divina implica la existencia. Luego, Cristo, que tiene esencia divina, es Dios. Existe como Dios, es decir, como persona divina. Por otra parte, la esencia humana no implica la existencia. Luego, Cristo puede asumir la esencia humana, que es alma racional y cuerpo, sin ser persona humana. De este modo, se entiende como Cristo pudo asumir la naturaleza humana siendo persona divina. En cuanto a la creación, según Santo Tomás, es un artículo de la fe, por lo que se refiere al principio del mundo en el tiempo. Se puede admitir la creación admitiendo la eternidad del mundo, como lo ha dicho, por ejemplo, Avicena. Por lo tanto, no se puede demostrar el comienzo del mundo en el tiempo. Por otra parte, tampoco se puede demostrar la eternidad del mundo. Los argumentos que suelen aducirse al respecto no son válidos. Por ejemplo, cuando se dice que si el mundo podía existir antes de la creación, ello significa que era una realidad potencial y por tanto materia. No se pone mientes en que el mundo era posible antes de la creación solo porque Dios podía crearlo, pero que de ello no se deduce la existencia de una materia. Entre razones opuestas y equivalentes, la fe tiene vía libre y es posible admitir por fe la creación del mundo en el tiempo. 35. La antropología tomista. El hombre se compone de alma y cuerpo, puesto que, además de entender, siente, y sentir es una operación al mismo tiempo del alma y del cuerpo. Santo Tomás acepta la definición aristotélica del alma como forma del cuerpo, o sea, como principio vital por el que el cuerpo se mueve y conoce. El alma humana es un alma intelectiva, que cumple también las funciones sensitiva y vegetativa. Como no depende, en cuanto a su ser, del cuerpo, no la afecta la disolución de éste y es inmortal. Es inmortal en su individualidad, pues conserva, incluso después de haberse separado del cuerpo, los caracteres individuales que le venían de su relación con el cuerpo mismo. El intelecto humano es a un tiempo pasivo y activo en su individualidad. Está su naturaleza sustancial y el ser creación directa de Dios explican su supervivencia. Esta, su naturaleza sustancial y el ser creación directa de Dios explican su supervivencia. La ética tomista está dominada por la preocupación de salvaguardar la libertad del hombre. Ni la presencia ni la predestinación divina anulan esta libertad. Dios gobierna el universo de acuerdo con un plan providencial, pero también establece el modo como deben acontecer las cosas, y sin duda alguna quiere que las acciones de los hombres se desenvuelvan en libertad. De esta forma, por cuanto predestine a algunos hombres a la eterna bienaventuranza, lo dispone todo de forma que persigan libremente esa beatitud para lo cual los ha escogido.
Por último, Dios prevé todo lo que sucederá y por tanto las futuras acciones del hombre. Pero ni siquiera esta previsión anula la libertad, como no la anula quien asiste a esas mismas acciones en el momento en que se cumplen. En otras palabras, la libertad humana es parte integrante del orden providencial del mundo, y por tanto, este orden no solo no la anula, sino que la vuelve posible y la salvaguarda. La libertad preside a la formación de aquellas disposiciones o hábitos en que consisten las virtudes. Mientras las potencias naturales están determinadas de forma que actúan en un modo solo y por lo tanto no tienen posibilidad de elección ni libertad, las potencias racionales no están determinadas en un solo sentido, sino que pueden actuar en varios, según su libre albedrío, que está orientado hacia lo que cada quien considera como lo mejor para sí, o como la fuente de mayor felicidad, eudemonismo. Este libre albedrío produce una disposición constante que es el hábitus. Esta disposición no vuelve imposible, sino solo más difícil, una elección contraria. Todas las virtudes son en este sentido hábitus, por los cuales el hombre tiende a obrar rectamente, si bien sigue siendo libre de elegir la acción contraria. Santo Tomás acepta la distinción de Aristóteles entre virtudes intelectuales y virtudes morales. Entre estas, las principales o cardinales, a las cuales se reducen las otras, son 4: justicia, templanza, prudencia y fortaleza. A las 4 virtudes intelectuales y morales añade las teologales, infundidas por Dios e indispensables al hombre para conseguir la beatitud: fe, esperanza y caridad. En su doctrina política, Santo Tomás afirma la superioridad del poder teocrático. Hay 3 órdenes de leyes que regulan la vida de la comunidad y la orientan hacia el bien común: la ley natural, fundada sobre la razón; la ley humana o positiva, establecida por los hombres, que se debe fundar sobre la ley natural; y la ley divina o revelada, que dirige a los hombres hacia su meta sobrenatural, la eterna bienaventuranza. El Estado, incluso en su forma mejor, la monarquía, que es la más semejante al divino gobierno del mundo, no puede encaminar a los hombres hacia la bienaventuranza, sino solo hacia la virtud. Por eso debe subordinarse a la Iglesia y al Papa, a quienes compete precisamente servir como intermediarios para que los hombres alcancen su fin supremo. 36. Las anotaciones pedagógicas en Santo Tomás. En la poderosa síntesis tomista de Aristóteles y la doctrina cristiana, no son pocas las observaciones susceptibles de ser aplicadas a la educación. Sin embargo, el problema solo se aborda ex profeso desde el punto de vista exclusivo de la educación intelectual, en una quaestio disputata titulada De Magisterio, de Magistro, con evidente reverencia a la obra homónima de San Agustín. En efecto, la ética y la política de Santo Tomás concuerdan en concebir la educación moral como obra esencialmente disciplinadora de las disposiciones prácticas. De lo que se trata es de obligar a la adquisición de buenos hábitos o disposiciones mediante reiteradas elecciones en un mismo sentido. La educación moral no es pues una mera preceptística, sino sobre todo ejercicio. En ella, el maestro, si bien no puede hacerlo todo, puesto que es indispensable la colaboración del discípulo, desempeña el papel principal. Pero en el plano intelectual, la función del maestro parecía comprometida por la crítica agustiniana acerca de la efectiva posibilidad de que el saber pase del enseñante al discípulo. En efecto, también Santo Tomás reconoce que del uno al otro no pasan más que signos, mientras que los principios, merced a los cuales, y en forma exclusiva, esos signos pueden asumir para el discípulo un significado, deben encontrarse ya en potencia en este último. Sin embargo, para que los conocimientos se vuelvan actuales y efectivos, y en una palabra, para que sea posible aprender en verdad algo nuevo, es necesaria la aportación de los signos externos. Si bien es verdad que solo Dios, al infundirnos en el alma los primeros principios, enseña interiormente, no por eso se debe excluir que el hombre enseña desde el exterior, y ciertamente ni siquiera San Agustín pretendía excluirlo.
El maestro no comunica su ciencia al discípulo, sino que ayuda a éste a formarse dentro de sí una ciencia análoga a la del maestro. Su acción es parecida a la del médico, quien, no obstante que actúa exteriormente, ayuda a la naturaleza a obrar internamente y a restablecer la salud. Más aún, los signos o palabras empleados por el maestro son más aptos para generar el proceso intelectual del conocimiento que las imágenes sensibles, puesto que son signos de significados inteligibles. De esta forma, Santo Tomás no solo valoriza la acción del maestro, sino que la orienta en aquella dirección intelectualista y verbalista que caracterizará más adelante a la tradición contrarreformista que se inspiró sobre todo en él. 37. La polémica en torno al tomismo. De la síntesis tomista a Aristóteles salió completamente transfigurado y convertido en un dócil instrumento para explicar y defender la verdad revelada. Sin embargo, seguía siendo una novedad desconcertante para la corriente tradicional de la escolástica y por tanto suscitó luchas y contrastes, sobre todo por parte de los franciscanos fieles al agustinismo, tal como estaba expresado en la Suma de Alejandro de Jales y en la obra de San Buenaventura. Por otro lado, la orden de los dominicos defendía con sus profesores y maestros la doctrina del aquinense. La hueste tomista es, en la segunda mitad del siglo XIII, numerosísima y tiene como centros las universidades de París y Nápoles. También fuera de la orden dominicana, el tomismo encontró adeptos y defensores. Entre los monjes agustinos, la cabeza de los tomistas fue Egidio Romano, que nació en Roma hacia 1247 y murió en Aviñón en 1316. Entre otras, Egidio es autor de dos obras políticas, de Regimine Principium y de Scholastica Sive Summi Pontificas Potestate, en las que sostiene la superioridad del poder papal sobre el temporal, sancionada por Bonifacio VIII en 1302 con la bula Unam Sanctam. Entre los adversarios del tomismo figuran en primer lugar los averroístas, que se habían mantenido fieles a la interpretación árabe de la filosofía de Aristóteles. El principal de ellos fue Sigerio de Brabante, quien nació hacia 1235 y murió en 1281 y 1284. Sigerio, que afirmaba con los árabes la necesidad y eternidad del mundo, fue condenado como hereje y su condena señala también el fin del averroísmo latino, por lo menos en el sentido de que, a partir de ese momento, solo tendrá una vida subterránea y oculta. Adversario del tomismo fue Enrique de Gante, maestro de teología en París, muerto en 1293. Enrique se caracteriza por su voluntarismo. La voluntad es superior al intelecto. Su disposición, su actividad y su objeto son superiores a los del intelecto. La disposición de la voluntad es el amor, la del intelecto la sabiduría, y el amor es superior a la sabiduría. La actividad de la voluntad se identifica con el fin que se persigue, mientras que la del intelecto se mantiene siempre diversa de su fin, que es la verdad. Por último, el objeto de la verdad es el bien, mientras que el del intelecto es la verdad, que es uno de los tantos bienes y por lo mismo está subordinada al bien mismo. La doctrina de Enrique fijó en rasgos que se convirtieron en característicos la oposición polémica contra el tomismo, que será desarrollada sobre todo por los grandes maestros franciscanos de Oxford.